Buenos días, chicos. En esta clase vamos a trabajar con un modelo matemático para resolver problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al resolver operaciones matemáticas, les damos una interpretación con lenguaje común, es decir, el lenguaje que utilizamos en la vida cotidiana. Vamos a leer. Al momento de ver este video, ustedes deben tener en sus manos esta impresión, esta hojita que les voy a mandar al grupo, ¿sale? Entonces leamos juntos. Dice, es una representación mediante el uso de operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones? Pues la suma, la resta, multiplicación, división, la potencia, la raíz, etc. ¿Qué sirve para describir una acción o probabilidad de la vida real? Por este motivo, también se puede ocupar para predecir sucesos. Cuando trasladamos nuestro lenguaje de la vida cotidiana para la resolución de un problema, estamos creando un modelo matemático, por lo que nos apoyamos en un vocabulario que permite convertir nuestras palabras en operaciones matemáticas, como las siguientes. Bueno, en este caso solamente vamos a trabajar con las 4 operaciones básicas, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero también en los ejemplos que les voy a mostrar más adelante vamos a ver la radicación, ¿sale? Entonces, ¿qué frases utilizamos para hablar de la suma? Aquí dice la suma de, sumado con, la adición de, más que, también puede ser aumentado en, etc. Palabras que expresan resta o diferencia. La diferencia de, restado a, disminuido en o menor que. Palabras que expresan multiplicación. El producto de, sabemos que la palabra producto es el resultado de una multiplicación. El doble cuando multiplicamos por 2, el triple cuando multiplicamos por 3, el cuádruple cuando multiplicamos por 4, etc. Multiplicado por, y simplemente utilizamos la palabra por. Al leer esta palabra sabemos que estamos hablando de multiplicación. Y las frases más comunes usadas en la división: el cociente de, dividido entre. Cuando dividimos entre 2 es la mitad de. Cuando dividimos entre 3, el tercio o la tercera parte de. Cuando dividimos entre 4, la cuarta parte de, etc. Y el cociente de dos números, ahí son las frases más comunes. Y aquí abajito tenemos algunas aplicaciones para que se nos haga más fácil entenderlo. Por ejemplo, la suma de dos números. No sabemos qué números. La frase no nos está diciendo la suma de 2 y 3 o la suma de 5 y 10. Como solo nos está diciendo dos números, por eso nos pone A más B. Pero aquí la suma se refiere aquí al símbolo de más. 3 sumado con otro número. Aquí sí nos da el número 3. Este sí hay que ponerlo. Pero otro número ya no nos lo da. Por eso es 3 más otro número que desconocemos, y la frase que se utilizó fue sumado. La diferencia de un número con 5, la diferencia de este número que no conocemos con 5, y estamos hablando de una resta. 4 menos que otro número, 4 menos y un número que no conocemos, que lo podemos representar con cualquier letra. El producto de dos números sabemos que se refiere a multiplicación, X por Y, A por B o las letras que ustedes quieran utilizar. El doble de un número es 8. Aquí, al mencionarnos la palabra es, nos está hablando ya de un resultado. Esta palabrita ya nos está haciendo referencia a que debemos de utilizar el signo igual, porque dice el doble de un número. Eso es decir que se multiplica por 2 un número. Y luego dice es 8. Quiere decir que este número al multiplicarse por 2 va a dar como resultado 8. Y aquí ya se está formando una ecuación. A diferencia de estos ejemplos que solo son expresiones algebraicas, aquí ya es una ecuación. El triple de un número es 12. Volvemos a ver la palabrita es. La palabra es puede ser da igual, da como resultado, y todo eso va a referirse al signo igual. La mitad de un número es 10. X entre 2 es igual a 10. La mitad de un número menos 5 es 20. La mitad de un número menos 5 es igual a 120. La tercera parte de un número es 2. Aquí está el 3 dividiendo a un número para indicar que es la tercera parte. Y luego dice es 2. Y aquí está el resultado.
Vamos a ver otros ejemplos para que quede un poco más claro. Aquí tengo una lista de frases que formé utilizando nuestro lenguaje común y nosotros tendremos que colocar la expresión algebraica para poder entender mejor este modelo. Entonces tenemos un número cualquiera. Si yo les digo a ustedes, escriban un número cualquiera, muchos de ustedes van a optar por colocar un 5, un 8 o un 6. Pero si yo coloco un 5, entonces ya no es un número cualquiera, ya es un 5. Por lo tanto, si ustedes utilizan cualquier número para determinar un número cualquiera, estamos en un error. Como esta frase nos pide que sea un número cualquiera, vamos a utilizar una variable. Puede ser A, puede ser X, puede ser C, porque al momento en que yo coloco una literal, estoy representando un número cualquiera, porque esta letra puede representar cualquier valor. Entonces, la forma correcta de representar un número cualquiera es utilizando cualquier variable o literal. Ahora, un número aumentado en 5. Un número ya sabemos que lo vamos a representar con cualquier letra. La frase aumentado, tenemos que pensar a qué operación se está refiriendo. Y si regresamos a la hojita que tenemos anteriormente, aumentado se refiere a una suma. Entonces aquí la frase sería un número aumentado en 5. Esta sería la expresión correcta. Pasamos al siguiente. Un número disminuido en 2. La palabra disminuido, ¿a qué operación nos está refiriendo? A la resta, muy bien. Entonces sería un número disminuido en 2. Así quedaría nuestra expresión algebraica. Pasamos al siguiente. Dos números consecutivos. Vamos a analizar este ejemplo pensando en números reales. ¿Cuáles serían dos números consecutivos? ¿Ustedes saben qué significa la palabra consecutivo? Esto quiere decir que va uno después del otro. Por ejemplo, el 1 y el 2 son números consecutivos porque el 2 sigue del 1. El 2 y el 3, números consecutivos. El 11 y el 12, el 19 y el 20, etc. Ahora, una vez que entendemos cuáles son los números consecutivos, ¿cómo los representaríamos de manera algebraica? Muchos jóvenes piensan que si yo coloco A y B, o C y D, o X y Y, por el simple hecho de que son letras consecutivas, pero esto no nos garantiza que sean números consecutivos, porque A puede valer 5, pero B puede valer 20. Y si este fuera el caso, no serían números consecutivos. Por eso, esta no es una forma correcta de representar números consecutivos. Bueno, este ejercicio se los voy a dejar a ustedes de tareita para que ustedes investiguen cómo puedo representar dos números consecutivos utilizando literales o variables, es decir, representarlo algebraicamente de manera correcta. Ya vimos que utilizando dos letras consecutivas no es correcto y tampoco colocar números, porque no nos está diciendo qué números consecutivos quiere. Solo nos está pidiendo representar dos números consecutivos. Entonces, si tú estás viendo el video, en la tarea que les voy a enviar el día de hoy, que es una página de ejercicios, hasta abajo vas a colocar la frase dos números consecutivos y me vas a colocar tu propuesta algebraica. Si esta es correcta, vas a tener 5 puntos extra en tu actividad. Bueno, después les voy a decir la respuesta correcta. El doble de un número. El doble significa que tenemos que multiplicar por 2. Por lo tanto, sería 2x o 2a o 2y, la letra que ustedes quieran. El cuadrado de un número. El cuadrado, estamos hablando de una potencia. ¿Recuerdan las potencias? Cuando yo tengo, por ejemplo, 5 al cuadrado o 3 al cubo o 6 a la cuarta potencia, todo esto me está hablando de potencias. La potencia con exponente 2 se le llama cuadrado. La potencia con exponente 3 se le llama el cubo de un número.
Con exponente 4 solo se dice cuarta potencia, quinta potencia, sexta potencia, etc. Entonces, si nos están pidiendo el cuadrado de un número, entonces voy a poner a, que es un número cualquiera, y el exponente 2 para indicar que es el cuadrado. ¿Y por qué les puse estos dos juntitos? Porque muchos se confunden el doble con el cuadrado y con la mitad. A veces nos confundimos. Entonces, el doble de un número es multiplicar por 2. El cuadrado de un número es elevar un número a la segunda potencia. Y la mitad de un número, como estamos hablando de mitad, es decir, que se reparte algo, entonces estamos dividiendo entre 2. Ahora, convirtamos estos 3 con 3. El triple de un número sería multiplicar por 3. El cubo de un número sería un número con la potencia o al exponente 3. Y en lugar de la mitad sería la tercera parte de un número o el tercio de un número y quedaría x entre 3. Y así con todos los números. Espero que hayan entendido la diferencia. Ahora, el producto de 3 números. El producto se refiere a una multiplicación y nos están pidiendo 3 números. Entonces voy a utilizar 3 números cualquiera. A por B por C. O puede ser X por Y y por Z. Y el producto de un número yo lo puedo representar así, con letritas juntas. Si no hay signos entre ellos, indica multiplicación. Pero también puedo utilizar paréntesis. A por B por C. Las dos formas son correctas. Siguiente dice, el cuádruple de un número. El cuádruple, ¿a qué nos está haciendo referencia? Como termina en ple, quiere decir que esto es multiplicación y cuádruple significa multiplicar por 4. Entonces sería 4x. Después dice, el triple de un número, otra vez con ple, indica multiplicación, por lo tanto sería multiplicar por 3 a un número. Espero que haya quedado claro este apartado. Muy bien, para terminar la clase de hoy, ahora tenemos lo contrario. Tenemos una expresión algebraica y nosotros tenemos que pasarla al lenguaje común. Para poder hacer esto, ustedes pueden tener su hojita a la mano para consultar las frases de cada operación. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es observar qué operación nos están dando. En este caso es una fracción, pero sabemos que toda fracción también es una división. Y para hacer referencia a una división, podemos usar la palabra entre, el cociente, la mitad, el tercio, etcétera, o dividido en. En este caso tenemos dos números desconocidos. A mí me gusta más colocar el cociente de dos números, pero también podemos colocar un número dividido entre otro número, pero esa frase es como muy, ¿cómo decirlo? No tan profesional. Es mejor utilizar el cociente. Cuando tenemos un número con un divisor aquí abajo, como lo vamos a ver, por ejemplo, aquí, entonces sí podemos utilizar la mitad, pero si no tenemos ningún número aquí, lo mejor es utilizar el cociente. Ahora, aquí tenemos una ecuación y vamos a dar paso por paso de qué está hablando esta ecuación. Lo primero es que hay una operación que es una resta. La resta la podemos ejemplificar con la diferencia de restado a disminuido en. En este caso yo voy a utilizar la diferencia. La diferencia de un número y 5 da como resultado 8. O puedo decir, un número disminuido en 5 es 8. O puedo decir, la diferencia de un número y 5 da como resultado 8. Ah, bueno, ese fue el que ya habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, aquí ustedes tienen que jugar con las palabras de tal forma que su enunciado quede claro. La diferencia de un número y 5 da como resultado 8. O un número disminuido en 5 da como resultado 8. O en lugar de da como resultado, podemos utilizar únicamente la palabra es. ¿Sale? Ustedes eligen.
Pasamos al siguiente. Aquí tenemos el cociente de dos números, ¿recuerdan? Se parece al primero. Y después tenemos una resta, el 3 y un resultado conocido que es 5. ¿Cómo lo podríamos colocar? ¿Ustedes cómo lo colocarían? Pónganle pausa al video, escriban su resultado y después observan el mío. Bueno, yo colocaría la diferencia de como primer lugar, haciendo referencia a la operación. La diferencia de el cociente de dos números voy a utilizar nuevamente la palabra menos, aunque ya hice referencia aquí. Menos 3 es igual a 5. ¿Se parece al que ustedes hicieron? Y si no se parece, lo único que tienen que ver es si lo que ustedes escribieron sí está muy claro, si se entiende toda la operación. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. También les recomiendo que le pongan pausa al video, que ustedes escriban en lenguaje común cómo leerían toda esta expresión y después vean cómo lo hice yo. Bueno, aquí lo primero es una potencia, una suma, una multiplicación por 2, una resta, una división y un resultado. Entonces yo lo voy a ir haciendo como me lo indica la expresión. El cuadrado de un número más, este caso sería multiplicado por 2, el doble de un número. El doble de un número. Y luego menos, en este caso es una división entre 2, la mitad de un número. Y este lo voy a colocar breve. Es 7. Este es, puedo cambiarlo por da igual a o da como resultado 7. ¿Cómo les quedó? ¿Se parece al suyo? Bueno, pasamos al último ejercicio. Aquí tenemos una división. Arriba como numerador tenemos una suma de dos números y el resultado 6. Voy a empezar por decir que es la mitad. La mitad de, como va a ser la mitad del resultado de esta suma, voy a poner primero de la suma, dando a entender que primero se hace la suma y al resultado de la suma le saco la mitad, porque si yo digo la mitad de un número más otro número, voy a entender que solo es la mitad de un número más otro número y cambia la operación, ¿ya vieron? Entonces, en lugar de decir la mitad de un número más otro número, voy a decir la mitad de la suma de dos números. De la suma de dos números es igual a 6. Espero que hayan notado la diferencia porque esto es importante. Bueno, chicos, aquí termina la clase de hoy. Espero que les haya quedado claro. Pueden ver el video nuevamente si es que alguna duda les quedó. Y la actividad de hoy pues es muy sencillita. Espero que la contesten bien y nos vemos en el siguiente video. Bonito día.